tú me vas marcando la pauta de la hora, por favor, ¿ya? Porque yo voy a estar atento solamente a mi pantalla. Sí, yo en el momento, maestro, quizá ya cuando estamos hora y 20 o y media, le voy a levantar mi manito allí para no interrumpir. A ver, un ejemplo, levanto mi manito y ahí ya sabe que yo estoy. ¿Sí? Excelente. Gracias. Gracias, Rider. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el derecho a la huelga, el derecho de huelga en el Perú, evidentemente. Pero antes de entrar a abordar esa institución, quizás sea conveniente recordar que el fenómeno del derecho de huelga, pero inclusive el fenómeno de la huelga como tal, tiene sus antecedentes incluso anteriores al derecho del trabajo como tal. Eh, Seguramente ustedes lo saben, y si no, lo recordamos ahora. La huelga como un fenómeno nació casi con el capitalismo. Hacia el final de la edad feudal y con el tránsito al Estado moderno, hubo, como todos sabemos, una migración masiva de las personas del campo hacia las ciudades, y esto generó que se sucediera el fenómeno capitalista, es decir, la utilización intensiva de la tecnología para los sistemas de producción, ¿no? Es ahí donde nace en buena cuenta el derecho laboral, aunque no con su reconocimiento como tal, y en esa misma medida es que nacen los primeros conflictos laborales. Eh, y los primeros conflictos laborales, entenderán ustedes, no se han regulado o no se regulaban como los conocemos hoy día. Hoy en día se reconoce un derecho a la huelga, un derecho constitucional, supraconstitucional inclusive, de huelga, que está regulado, que está normado, pero hacia inicios del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, esto no era así. De hecho, la huelga como tal era entendida como un delito, al igual que la libertad ahora entendida de negociación colectiva y la libertad de sindicación eran entendidas como delitos, estaban proscritas y penalizadas por los ordenamientos jurídicos. Es en ese contexto que nace la huelga. Repito, como un fenómeno anterior inclusive al derecho del trabajo y que inclusive podríamos decir que ha sido el epítome del derecho del trabajo. La huelga ha generado todos los reconocimientos de derechos laborales que tenemos hoy en día. Jornada de trabajo, gratificaciones inclusive, eh, compensaciones por tiempo, todos los beneficios que ustedes puedan imaginarse no han nacido sino consecuencia de las huelgas. Huelgas que evidentemente en su inicio, al ser prohibidas, no eran pacíficas, y que esto se fue atenuando con el paso de los años, ¿no? El profesor español Palomeque, Carlos Palomeque, reconoce que lo que antes era las batallas de enfrentamientos entre patronos y trabajadores, hoy ya no son batallas que ciegan vidas, sino que se resuelven en una mesa de negociación, ¿no? Es en ese sentido que nace el fenómeno de la huelga. Y yo quiero tomar esta definición del profesor uruguayo Hermida, ya adentrándonos al contexto de lo que es la huelga hoy en día y cómo debe ser entendida. Me permito tomar esta definición del profesor uruguayo Hermida Uriarte, que nos indica que la huelga es el instituto más atípico de la parte más atípica de la rama más atípica del derecho. Y fíjense ustedes por qué indica esto el profesor Hermida. Ustedes saben que la huelga hoy en día no solamente es reconocida, sino es garantizada. Ciertamente no es promovida, pero una vez que los trabajadores deciden someter o deciden acudir a la huelga, con los requisitos legales establecidos evidentemente, el Estado no tiene sino la obligación de garantizar su ejercicio, ¿no? Así lo establece la Constitución y las leyes vigentes. Y la huelga no es sino
un derecho a hacerle daño al otro, porque la huelga significa dejar de cumplir una prestación de trabajo en buena cuenta, hacerle daño, ocasionar que el empleador pierda para de esa manera lograr o ejercer una forma de presión para lograr un fin, ¿no? Un fin económico normalmente, un fin social, dependiendo de la calificación o la clase de huelga a la que hagamos referencia. Pero es eso, es esencialmente hacer un daño. Y ese derecho está no solamente tolerado, sino reconocido por la institución. Y es por eso que se dice que el instituto es un instituto atípico, el más atípico del derecho del trabajo. Porque el derecho del trabajo es una rama atípica, evidentemente, componente no es parte del derecho privado, tampoco es del derecho público, por eso se le llama que es una rama típica. Y dentro del derecho laboral, que es una rama típica ya de por sí, el derecho colectivo es más atípico inclusive, y de este derecho colectivo, la huelga es el instituto más atípico. Esa es la definición del profesor Hermida. Como ven, no está apuntando a cuál serían los elementos de la huelga. ¿Y por qué no lo hace? Igual que el Comité de Libertad Sindical, eh, no se hace una definición o no se lanza una definición de la huelga, porque sería arbitrario englobar en un solo concepto todas las manifestaciones de la huelga. Y de hecho, la huelga es entendida de una manera en nuestro ordenamiento jurídico, pero no necesariamente lo entienden así otros ordenamientos jurídicos, por ejemplo el uruguayo, que no, de hecho no tiene una regulación respecto de la huelga, más allá de su mero reconocimiento, y es en la práctica eh, donde se ha desarrollado la huelga en el derecho uruguayo, ¿no? El difunto profesor universitario Javier Neves Mujica señala que, bueno, podemos tomar una definición, esta definición me parece acertada, que la huelga puede ser entendida como una medida de conflicto colectivo de los trabajadores consistente en el incumplimiento deliberado de su prestación laboral debida. Recordemos que el trabajador se obliga a prestarle servicios al empleador y este, a su vez, se obliga a pagarle una remuneración. Entonces, cuando sucede el fenómeno de la huelga, el derecho de la huelga, cuando se ejercita este derecho, el trabajador colectivamente, esto es importante recalcarlo, colectivamente o agrupado, como quieran ustedes denominarle, deja de prestar su servicio, ¿no? Y el trabajador y el empleador no lo puede despedir, obviamente, porque está ejerciendo un derecho constitucional. Entonces, ese incumplimiento deliberado, ese es el derecho de la huelga, ¿no? Ahora bien, antes de que pasemos a los reconocimientos y veamos cuáles son los instrumentos, no solo nacionales, sino internacionales, que reconocen el derecho de la huelga, yo me he permitido traer esta definición del profesor uruguayo también, Ricardo Mantero, quien antes de determinar y desarrollar el derecho de huelga, aborda doctrinariamente cuáles son los modelos de huelga. ¿Y esto por qué es relevante? Más adelante ustedes ya lo van a ver, porque vamos a desmenuzar un poco el ordenamiento jurídico. Pero nuestro ordenamiento jurídico atiende a un modelo de huelga. Más adelante ustedes mismos se van a dar cuenta a qué modelo de huelga o a qué concepción del derecho de huelga es que atiende nuestro ordenamiento jurídico. Y les decía que en doctrina se conocen tres tipos de modelos de huelga, ¿no? O sea, tres concepciones de la huelga. La primera concepción es la concepción contractual o clásica, que también es conocida como un modelo estático, que considera la huelga como un mal necesario, es decir, la tolera, la reconoce y solamente la reconoce ligada a reivindicaciones económicas profesionales inmediatas y necesariamente ligadas a la negociación colectiva. Es decir, en este modelo contractual de lo que se entiende por la huelga, solamente se acepta que la huelga sea ejercida
una vez que se haya agotado una negociación colectiva y nada más, ¿no? Seguramente ustedes ya han desarrollado antes en otros módulos cuándo sucede la negociación colectiva, cuáles son sus requisitos, y esto, una vez que haya pasado y no se haya llegado a un acuerdo, porque saben que la negociación colectiva normalmente debería terminar con un acuerdo, con una convención colectiva, bueno, pero a veces no pasa, solamente se admite la huelga cuando se rompe el trato directo. Cuando no hay acuerdo, solamente ahí se admite la huelga. Ese es el modelo contractual clásico. Ya les estoy adelantando un poquito. Esto está regulado en el artículo 75 de la ley, de nuestra ley de las relaciones colectivas de trabajo, eh, y es esencialmente el modelo que nosotros adoptamos. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico peruano, entiende que solamente puede acudirse a la huelga cuando se ha roto el trato directo. Así lo establece el artículo 75 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Aunque esto es un dato adicional, no necesariamente todas las huelgas en el Perú buscan llegar a un convenio colectivo cuando se ha roto el trato directo. De hecho, las estadísticas del Ministerio de Trabajo nos indican que la mayoría de huelgas no se refieren o que no tienen la finalidad de conseguir un convenio colectivo, sino que de hecho tienen por finalidad, por ejemplo, reivindicaciones de índole más profesional, inclusive, que económica. Por ejemplo, estoy pensando en el despido de un trabajador, estoy pensando en las huelgas que tienen que ver con el incumplimiento de otro convenio colectivo, y ese tipo de huelgas que no son necesariamente las que buscan llegar a un convenio colectivo, son las que son más usuales, son más habituales en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho sea de paso, la doctrina es unánime en considerar que, la doctrina nacional me refiero, nuestra doctrina nacional, es unánime en considerar que nosotros estamos rezagados en cuanto a la concepción que se tiene de la huelga, ¿no? Este modelo contractual clásico se encuentra bastante rezagado. Hay una segunda concepción del modelo de huelga, que es el modelo laboral, que es una variante más atenuada del modelo contractual clásico y que no restringe necesariamente la finalidad de la huelga a motivos económicos profesionales, sino que incluso admite que se refieran a aspectos sociales ligados con el trabajador. Por ejemplo, se tolera la huelga de solidaridad. ¿Qué es la huelga de solidaridad? Es aquella huelga en apoyo a otra huelga. Por ejemplo, en una empresa eh, que es parte de un grupo empresarial, que evidentemente tiene su propio sindicato, se entera de que hay otra huelga de otra empresa del mismo grupo. Entonces, como entiende que ellos pueden ejercer mayor presión, o finalmente quieren acoplarse o que simplemente quieren apoyar al otro sindicato, pueden adoptar la denominada huelga de solidaridad. Eso en el modelo contractual está proscrito, pero en el modelo laboral eso se permite. Dicho sea de paso, les voy adelantando, en nuestro ordenamiento jurídico esta huelga de solidaridad no se encuentra regulada. Y finalmente tenemos el modelo polivalente o dinámico, ¿no? En este modelo se valora la huelga como un elemento estimulador de la dinámica y la transformación del orden económico, es decir, no se tolera la huelga, no se le considera como un mal necesario, sino que se ve en la huelga como una posibilidad de armonizar a las partes de un conflicto, que la huelga viene siendo un conflicto al fin y al cabo, que serían el empleador y el trabajador. Que, abro paréntesis, ustedes saben, mejor que yo seguramente, que la relación de trabajo es una relación esencialmente conflictiva, ¿no? Por un lado tienes al empleador que quiere maximizar sus ingresos a costa de los trabajadores, y por otro lado tienes a los trabajadores que quieren también maximizar sus ingresos
pero con menor cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, es al final, además de eso, el empleador tiene subordinación sobre el trabajador. Entonces, es una relación esencialmente conflictiva, ¿no? Pero en este modelo polivalente o dinámico o de la huelga, se ve a la misma como una oportunidad de generar consensos en esta relación ambivalente que es la relación de trabajo, ¿no? No se reconocen límites como en el modelo contractual o en el modelo laboral, y más bien se deja a las partes a que solucionen sus conflictos vía la huelga, ¿no? Ahora bien, eh, los límites que tiene el derecho de huelga. Bueno, todos sabemos que la huelga, a pesar de ser un derecho, evidentemente tiene límites. Límites como cualquier otro derecho, que han sido clasificados en dos tipos de límites, internos y externos. Los límites internos son los que atienden a, a la modalidad en la que se puede ejercer la huelga, ¿no? A los sujetos que pueden ejercer el derecho de huelga y a la finalidad de la huelga. Eh, Ustedes saben que el artículo 72 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo nos alcanza una definición de lo que es el derecho de huelga. Nos dice que es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por los trabajadores con abandono del centro de trabajo. Nos está diciendo ahí cómo debe hacerse la huelga. Dice cesación del convenio de la relación de trabajo, pero suspensión colectiva del trabajo, esa es la modalidad. Nos está diciendo que debe ser con abandono del centro de trabajo. Y por su lado, el artículo 81 nos dice que no están amparadas las modalidades irregulares, tales como la paralización intempestiva, la paralización de zonas o secciones neurálgicas de la empresa, el trabajo a desgano, a ritmo lento o reglamento, reducción deliberada del rendimiento o cualquier paralización en la que los trabajadores permanezcan en el centro de trabajo y la obstrucción del ingreso al centro de trabajo. Esos son los límites internos que tienen que ver con la modalidad y que se encuentran regulados en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En buena cuenta nos dice quiénes pueden hacer la huelga, eso está en la Constitución, no todos los trabajadores pueden ejercer su derecho a la huelga, por ejemplo, los policías no pueden hacer huelga, los magistrados del Poder Judicial, ni los funcionarios con nivel de decisión del Ministerio Público tampoco pueden hacer huelga, sí los trabajadores, evidentemente. Ellos están vedados del derecho de huelga por consideraciones de orden público, evidentemente, están vedados de ejercer el derecho de huelga. Entonces, esos son los límites internos. Quiero hacer una tingencia en este punto. Si bien es cierto, en doctrina se conocen a estos como límites internos y límites externos, eh, el Comité de Libertad Sindical, que es el órgano quien estudia y recomienda y revisa los ordenamientos de los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, quienes han suscrito los tratados los convenios de la OIT. Este órgano, esta comisión de la libertad sindical ha señalado, como lo vamos a ver más adelante, que no se puede restringir la forma en que se realiza una huelga y el único requisito que debe cumplir una huelga, el único límite interno que debe cumplir una huelga es que sea pacífica, nada más. Eso ha dicho el Comité de Libertad Sindical. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico reconoce estas limitaciones al derecho de huelga. Ojo, recuérdenlo, por favor. Cesación
evidentemente pacífica y voluntaria del derecho de huelga, con abandono del centro de trabajo y no están permitidos otras formas irregulares del derecho de huelga. Lo que no sucede, por ejemplo, en otros ordenamientos jurídicos. Nuevamente me remito al ordenamiento uruguayo. Como les había adelantado, en el ordenamiento jurídico uruguayo, el derecho de huelga está reconocido, pero no tiene estas reglamentaciones que sí tiene nuestro ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Por otro lado, están los límites externos. Los límites externos derivan de los derechos constitucionales de terceros que necesariamente se ven afectados cuando los trabajadores ejercen un derecho de huelga, ¿no? Esos son los límites externos. Ahora bien, a decir del profesor Elmer Arce, estos límites se presentan en tres supuestos. Cuando hay una declaratoria de estado de emergencia que evidentemente suspenda el derecho de huelga, así lo debe indicar el decreto legislativo que emita que regule ese estado de emergencia. Eso se encuentra regulado en el artículo 137 de la Constitución. Cuando estemos ante un supuesto de abuso del derecho, es decir, haya huelgas abusivas, y lo que es comúnmente aceptado en doctrina, cuando el derecho de huelga entra en colisión con otros derechos. Y esto sucede cuando, por ejemplo, los servicios que son determinados como esenciales paralizan su actividad producto del derecho de huelga, o cuando se refiere a los servicios mínimos indispensables que están regulados también en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Me permito leerles esta parte del artículo 78 y el artículo 83 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Dice que son servicios públicos esenciales los sanitarios y de salubridad, los de limpieza y saneamiento, los de electricidad, agua y desagüe, gas y combustible, los de sepelio y los de inhumaciones y necropsias, los establecimientos penales, los de comunicaciones y telecomunicaciones, los de transporte, los de naturaleza estratégica o que se vinculen con la defensa o seguridad nacional, los de administración de justicia por declaración de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros que sean determinados por ley. Esos son los servicios esenciales, que están regulados en el artículo 83 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Y cuando se habla de servicios mínimos, son aquellas labores indispensables, eso está regulado en el artículo 78, para la empresa cuya paralización ponga en peligro a las personas, la seguridad o la conservación de los bienes o impida la reanudación inmediata de la actividad ordinaria de la empresa una vez concluida la huelga. Seguramente también lo han desarrollado en otro capítulo de este diplomado. Todos los años las empresas del sector privado, en el mes de enero, tienen la obligación de remitir o de una comunicación al Ministerio de Trabajo en la que informen cuáles son las actividades que ellos consideran como servicios mínimos. ¿Por qué? Porque de otro modo pondría en peligro, es decir, si esos servicios mínimos se paralizaran, se pondría en peligro la subsistencia misma de la empresa o los bienes de la empresa, y estos imposibilitarían la subsistencia de esa actividad económica. Bueno, esos servicios mínimos, esos servicios esenciales, por otro lado, en esos casos se restringen, no se elimina, se restringe el derecho de huelga, se restringe. Y esos son los límites externos. Repito, derivados de la colisión del derecho de huelga con otros derechos constitucionales. Entonces, límites internos, que son propios del derecho de huelga, y límites externos, que son los que derivan de otros derechos constitucionales. Internos, por la modalidad, por los sujetos, por la finalidad de la huelga. Y externos, por la colisión con otros derechos constitucionales. Dicho esto, creo que es momento de que vayamos a desarrollar
cuáles son los instrumentos que reconoce el derecho de la huelga, tanto en nuestro ordenamiento jurídico como a nivel internacional. Bueno, en principio, la Constitución Política de 1993 reconoce en su artículo 28, numeral 3, al derecho de huelga de manera expresa, en el siguiente sentido. Dice que se reconoce el derecho de sindicación, negociación colectiva y huelga, se cautela su ejercicio democrático y se regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. Entonces, hay un reconocimiento a nivel constitucional del derecho de huelga y además se señala expresamente que tiene que atender a un interés social y debe ejercerse en armonía con otros derechos y deja al legislador que establezca sus excepciones y limitaciones. Ese es el reconocimiento constitucional del derecho de huelga en nuestro país. A nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo reconoce también expresamente en su artículo 8, en el que señala que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el derecho de huelga ejercido de conformidad con las leyes de cada país. Y finalmente, a pesar de que ningún convenio de la Organización Internacional del Trabajo regule el derecho de huelga, sí lo han hecho los órganos de control de la OIT, como es la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical, que lo han considerado tácitamente incluido dentro del derecho a la libertad sindical colectiva de gestión. Es decir, el derecho de huelga no puede entenderse si no es si no es unido o si no es en conjunto con el derecho de sindicación y con el derecho de negociación. Porque piénsenlo un momento, o pensemos esto un momento, ¿de qué modo podrían los trabajadores agrupados llegar a negociar de manera efectiva con su empleado? La única herramienta de presión que tiene es la huelga. La huelga es probablemente el instrumento más eficaz para ejercer presión, para llegar a acuerdos de mejora económica para los trabajadores. Entonces, si el trabajador tuviera el derecho a sindicalizarse, a negociar colectivamente, pero no tuviera el derecho de huelga, serían derechos inefectivos. Por otra parte, si el trabajador pudiera hacer huelga, pero no tuviera el derecho de sindicación y negociación colectiva, carecería de sentido eventualmente el tener este derecho. Entonces, esta triada, como algunos le denominan, de derechos colectivos, de libertad sindical, de negociación colectiva y de huelga, no se pueden entender si no son de manera conjunta. Entonces, hay en ese sentido sendas decisiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. Yo me he permitido traer algunos nada más a esta exposición por un tema de tiempo. Pero, por ejemplo, estos me parecen importantes. El Comité de Libertad Sindical, por ejemplo, ha reconocido que el derecho de huelga es un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales. Ojo, económicos y sociales. ¿Se acuerdan cuando leímos el artículo 73 y 74, perdón, el artículo 75 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo? El artículo 75 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece: el ejercicio del derecho de huelga supone haber agotado previamente la negociación colectiva directa entre las partes respecto de la materia controvertida. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nuestro modelo de huelga, o al que nosotros nos acogemos, es un modelo contractual o clásico. No reconoce más huelga que aquella a la cual se acude cuando se ha agotado la negociación colectiva, es decir, cuando la negociación colectiva ha fracasado. Ese es nuestro modelo de huelga. Pero el Comité de Libertad Sindical dice que los trabajadores pueden recurrir en defensa de sus intereses económicos y sociales, es decir, esto es más amplio. Y de hecho, muchas decisiones del Comité de Libertad Sindical
han sido acogidas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, quien ha razonado que nuestro modelo de huelga, al ser un modelo contractual clásico, entiende que es un modelo de control. Y la lógica en la que debe ser leída la Constitución y el derecho de huelga es en clave de garantía. Y han admitido huelgas, por ejemplo, han sido declaradas legales, evidentemente, huelgas que, por ejemplo, no tienen que ver con negociaciones colectivas, sino huelgas que tienen que ver con reclamos de trabajadores contra proyectos de ley. Eso, en un modelo contractual, estaría proscrito. No obstante, la Autoridad Administrativa de Trabajo, que es la encargada de calificar la procedencia o improcedencia de una huelga, como lo vamos a ver más adelante, acogiendo estas recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, ha permitido y ha declarado legales estas huelgas. Es de ahí donde deriva la importancia de conocer estas decisiones y estas recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. Por ejemplo, también ha dicho que la huelga es correlario indispensable, indisociable del derecho de sindicación protegido por el convenio 87 de la OIT. Aquí es lo que les indicaba. La huelga no ha sido establecida como tal en ningún convenio de la OIT, mas sí ha sido reconocida por extensión del convenio 87 de la OIT, que reconoce el derecho a la libertad sindical, ¿no? Reconoce además que la huelga implica un sacrificio importante de los trabajadores que optan por ejercerla como último recurso y como medio de presión sobre el empleador a fin de corregir lo que consideran ser una injusticia. No necesariamente, nuevamente, tiene que ver con una negociación colectiva que ha fracasado, sino podrían admitirse huelgas, por ejemplo, huelgas de presión para que un trabajador sea readmitido en el empleo. Seguramente ustedes han escuchado, y si no, yo les comento, el caso Topitop. El caso Topitop es un caso emblemático del Perú. Bueno, no sé si estoy autorizado a decir su nombre, pero bueno, es un caso harto conocido. Esta marca de tienda, en determinado momento, subcontrataba con otras empresas que le proveían de prendas de vestir que las fabricaban aquí en Perú y que después eran comercializadas al exterior, ¿no? Porque ustedes saben que el algodón peruano es de muy buena calidad. Y en determinado momento decidieron afiliarse a un sindicato, ¿no? Un sindicato X. Y los despidieron, o sea, despidieron a los dirigentes sindicales. Esto se ventiló evidentemente en el Poder Judicial, pero ustedes saben que no necesariamente nuestro Poder Judicial llega a soluciones muy prontas, ¿no? Es decir, lastimosamente tenemos una morosidad bastante álgida en el Poder Judicial, pero los sindicatos agrupados se contactaron con otros sindicatos de empresas que les compraban en el extranjero prendas a esta empresa Topito. Y lograron, mediante manifestaciones, mediante huelgas, que esos trabajadores sean readmitidos a su puesto de trabajo, ¿no? Ese, por ejemplo, es una forma de corrección de lo que se considera eh, eh, como un fin para la huelga, ¿no? Luego, por ejemplo, también el Comité de Libertad Sindical se ha pronunciado por la finalidad de la huelga y ha dicho que no solo abarcan la obtención de mejores condiciones de trabajo o reivindicaciones colectivas, sino que engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones políticos, económicos y sociales, ¿no? Y a los problemas que se plantean en la empresa y que interesan directamente a los trabajadores, ¿no? Ustedes se acordarán que, bueno, la Confederación General de Trabajadores en muchas ocasiones ha convocado manifestaciones que no son en estricto huelgas conforme lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico, pero el Comité de Libertad Sindical, por ejemplo, acepta que esas podrían ser huelgas. Por ejemplo, el caso de la ley Pulpín. No sé si se acuerdan ustedes que en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski se quería emitir una ley que recortaba derechos a los trabajadores
jóvenes, ¿no? O más jóvenes, ¿no? Entonces, se convocó a hacer las manifestaciones que en estricto no son huelgas como tal, huelgas en el sentido estricto de la palabra, pero el Comité de Libertad Sindical acepta que ese tipo de reivindicaciones, por ejemplo, sí podrían ser reconocidas como huelga. Y también el Comité de Libertad Sindical hace un énfasis en que las huelgas de carácter puramente político y decididas con mucho tiempo de antelación no están dentro de la protección de la libertad sindical. Voy a apurar un poquito porque si no, no vamos a terminar todo lo que tengo que abordar. Eh, bueno, esta es otra de las cuestiones que quería conversar con ustedes. Hace un momento les mencioné que el artículo 81 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo no ampara modalidades atípicas de la huelga. La única modalidad de huelga que se admite en el Perú es cesación de la prestación de trabajo de forma voluntaria, pacífica y con abandono del centro de trabajo. Eso es todo lo que se admite. Trabajo a desgano, a reglamento, paralización intempestiva, sin aviso previo, no, esos no son considerados como huelgas. Pero el Comité de Libertad Sindical no reconoce esa situación. De hecho, el Comité de Libertad Sindical reconoce cualquier tipo de huelga, o sea, cualquier tipo de modalidad de huelga, siempre que sean pacíficas. Es el único requisito. Entonces, la paralización intempestiva, trabajo a reglamento, y todas esas manifestaciones que nuestro ordenamiento jurídico prescribe, sí son consideradas como huelgas legítimas por el Comité de Libertad Sindical. La única condición, repito, es que sea pacífica. Por otro lado, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado, nuestro Tribunal Constitucional, en el expediente 008-2005, proceso de inconstitucionalidad, se ha pronunciado sobre la finalidad de la huelga como un medio para la realización de fines vinculados a las respectivas intereses de los trabajadores. Nuevamente, nuestro Tribunal Constitucional no entiende, al menos en esta sentencia, no entiende a la huelga en clave de garantía, sino en clave de control, ¿no? La titularidad para el Tribunal Constitucional de la huelga es siempre colectiva y se refiere a todos los trabajadores en sentido lato. No, esto es importante advertirlo, estimados colegas, bueno, y asistentes en general, porque hace una semana, si no es que esta semana misma, ustedes seguramente han escuchado que todos los colaboradores de la empresa, de este aplicativo Rappi, están haciendo manifestaciones para exigir sus derechos laborales, ¿no? Bueno, en principio habría que hacer un énfasis en que formalmente estos señores no son trabajadores, ¿no? No tienen un vínculo laboral con este aplicativo. Y de hecho, en doctrina se discute bastante si es que realmente son trabajadores o no, pero esas manifestaciones que ellos hacen podrían entenderse como huelga en sentido estricto conforme nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo que no. Yo creo que no, pero el Tribunal Constitucional, bueno, y de hecho el Tribunal Constitucional así lo reconoce, ¿no? O sea, establece que para la huelga en sentido estricto tiene que referirse necesariamente a una relación asalariada, que no es el caso de los trabajadores, de los colaboradores de Rappi, ¿no? Bueno, por buscarles un mejor término. Bueno, eso ya lo hemos visto. Nuevamente, lo que les indicaba, el Tribunal Constitucional entiende que la huelga solo es procedente una vez que se haya agotado la negociación colectiva con el empleador. Repito, el Tribunal Constitucional entiende la huelga en clave de control, no en clave de garantía. Solo acepta y reconoce el modelo contractual o modelo estático el que hemos visto en un inicio, nuestro Tribunal Constitucional. Y debe ser convocada, dice, teniendo en cuenta la proporcionalidad del daño económico por las partes y no debe ser impuesta a los trabajadores discrepantes con la medida de fuerza. Esto es muy importante porque hace un año más o menos se emitió el Decreto Supremo 014 de 2022 TR que modifique el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
y que en el artículo 70 establece una obligatoriedad general de los trabajadores a aceptar la huelga, a pesar de que no están afiliados al sindicato y a pesar de que no son parte de dicha institución, de dicha organización, pero les impone la huelga, ¿no? Yo creo que esta norma es inconstitucional, cuando menos por ese lado. Pero bueno, si los trabajadores no quieren hacer huelga, es decir, hay trabajadores que harán huelga y otros que no, se reconoce la libertad sindical negativa también. Y este es un precedente de la Corte Suprema que yo quería traérselos a colación, respecto de la potestad sancionadora del empleador a trabajadores que están en huelga, ¿no? Y la Corte Suprema ha establecido esencialmente lo siguiente. Lo importante de este pronunciamiento, que es doctrina jurisprudencial vinculante, que es la Casación Laboral 22593-2018 de la ciudad de Lambayeque, es que proscribe el despido de los trabajadores que ejerzan su derecho de huelga, inclusive si es que esta huelga ha sido declarada improcedente o ilegal. ¿Y por qué esto es importante? Porque al menos la Corte Suprema sí entiende que no se puede despedir a un trabajador si es que éste materialice el ejercicio de su derecho de la huelga, inclusive si es que este no ha sido aceptado por con la institución que califica la procedencia o la improcedencia de la huelga, mas sí reconoce que puede ser sancionado, ¿no? Este es el caso famoso en los que los trabajadores que han sido declarados como personal indispensable de las empresas fueron a huelga, y la huelga posteriormente fue declarada improcedente, pero los trabajadores seguían en huelga. Es decir, a pesar de que la huelga haya sido rechazada por el Ministerio de Trabajo, hicieron huelga. Ya, a pesar de esa situación, la Corte Suprema dijo, no, no los puedes despedir, y esto sí los puedes sancionar evidentemente, pero no los puedes despedir, y esta ha sido declarada como doctrina jurisprudencial vinculante, es decir, un criterio que se seguía por todos los órganos de inferior jerarquía e inclusive la Corte Suprema en sus próximos pronunciamientos. Ahora bien, esos son hasta ese punto hemos visto cuáles son los límites internos, cuáles son los límites externos, cuáles son los instrumentos constitucionales y supranacionales, inclusive, que reconocen el derecho de huelga. Hemos visto también que el Comité de Libertad Sindical es quien establece las recomendaciones y pronunciamientos de lo que debe entenderse por el derecho de huelga. Y ahora, a nivel interno, es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, vamos a ver cómo se desarrolla el derecho de huelga. En principio, debemos decir que la calificación del derecho de huelga le corresponde a la autoridad administrativa de trabajo, en el sector privado, cuando menos. Y sobre este particular, el profesor Renato Zarzo resalta que esta calificación del ejercicio de huelga por parte de una autoridad administrativa no debería sino modificarse, porque es un tema de imparcialidad, que de hecho ha sido anotado por el propio Comité de Libertad Sindical, que debería ser un ente autónomo e imparcial quien decida si es que la huelga es o no procedente o improcedente. ¿Y cómo es esto de la procedencia e improcedencia? Me he permitido hacerles un pequeño mapa mental, no sé si se ve completo, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que la huelga solamente puede ser adoptada o puede ser ejercida en nuestro país una vez que se haya agotado el procedimiento de negociación colectiva. Entonces, en principio hay una declaratoria de huelga que debe cumplir determinados requisitos. Estos requisitos están establecidos en el artículo 73 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, que sea en defensa de los derechos e intereses de los socioeconómicos o profesionales de los trabajadores. Defensa de los derechos socioeconómicos o profesionales de los trabajadores. Debe ser adoptado por más del 50% de los afiliados y trabajadores, según sea el caso. Debe ser comunicada con 5 días de antelación y 10 días tratándose de servicios indispensables. Y tiene que haberse agotado la negociación directa, es decir, no se puede ir a huelga
sin antes haber roto el trato directo. Y finalmente, la negociación colectiva no puede haber sido sometida a arbitraje, porque si no, no podrían ir los trabajadores a huelga. Bueno, una vez que se han adoptado este acuerdo declaratorio de huelga, esta es comunicada a la Autoridad Administrativa de Trabajo dentro de los 3 días útiles de recibir la comunicación. Se emite un pronunciamiento que puede ser por la procedencia o por la improcedencia. Debo agregar que el artículo 65 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, modificado el año pasado, ha establecido que en caso de que no exista un pronunciamiento por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo respecto de si la huelga es procedente o improcedente, se aplica el silencio administrativo positivo y debe ser declarado procedente, o sea, debe ser entendido como procedente, ¿no? ¿Se imaginan ustedes la cantidad de solicitudes que recibe la Autoridad Administrativa de Trabajo respecto a huelga? No necesariamente van a llegar a emitir un pronunciamiento, que eso es algo que venía pasando hasta el año pasado, que sigue pasando seguramente. Entonces, lo que han optado es por decidir, bueno, como yo no me puedo pronunciar a tiempo, vamos a asumir en principio que la huelga es procedente y han otorgado un silencio administrativo positivo. Eso es bastante discutido, dicho sea de paso. Es más, la Sociedad Nacional de Industrias me parece que ha iniciado un proceso de acción popular en contra de este reglamento, de este Decreto Supremo 014-2022-TR, ¿no? Por eso y por otras razones más. Y de hecho, muchas de las empresas han demandado amparos para la aplicación de este Decreto Supremo que modifique el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Pero bueno, ya nos estamos adelantando. Decía que la Autoridad Administrativa de Trabajo puede declarar procedente o improcedente la huelga. Bueno, si es declarado procedente, inicia la huelga, ¿no? Que, repito, tiene que cumplir determinados requisitos, debe ser pacífica, debe ser con abandono del centro de trabajo, lo que implica que los trabajadores que no están comprendidos en la huelga pueden seguir laborando, evidentemente. Y si es declarada improcedente esta comunicación de huelga, se puede apelar, ¿no? Bueno, también si es procedente, también normalmente los empleadores apelan esa declaratoria de procedencia de la huelga. Bueno, pero imaginemos que sea declarada improcedente. Hay 3 días para impugnarla y la Dirección General de Trabajo emite un pronunciamiento final en el plazo de 2 días hábiles, que puede declarar nuevamente improcedente la demanda, en cuyo caso se dispone la continuación de las labores, o puede que ese pronunciamiento sea procedente y inicia la huelga, ¿no? Ahora, puede suceder también que la huelga que ha sido declarada improcedente, a pesar de la declaración de improcedencia, se paralicen las labores, es decir, se continúe con la huelga, en cuyo caso es declarada ilegal automáticamente y este pronunciamiento puede ser apelado para que haya un pronunciamiento final en un máximo de 2 días. Ahora bien, si es que la huelga se inició de manera legal, es decir, fue declarada procedente, tiene 5 efectos. Eso establecido en el artículo 77 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. El primer efecto, evidentemente, es la suspensión de labores y del contrato de trabajo, con excepción del personal de dirección y de confianza, y el necesario para realizar las labores indispensables para la empresa. ¿Se acuerdan? Y bueno, también para los servicios públicos esenciales. ¿Se acuerdan que les decía que los empleadores todos los años deben comunicar quiénes son los trabajadores indispensables? Ya, es para esto, para que cuando hay una comunicación de huelga y eventualmente esta sea aprobada, esos trabajadores que han sido denominados como indispensables no puedan hacer huelga, sino sigan laborando. Todos los demás trabajadores comprendidos en el ámbito de huelga sí podrán paralizar sus actividades, pero no los trabajadores indispensables y tampoco los trabajadores que se encuentren dentro de los servicios públicos esenciales. El segundo efecto de la huelga es
que impide el retiro de bienes de la empresa, es decir, no se pueden retirar bienes de la empresa, no afecta la antigüedad del trabajador por el efecto de las CTS, suspende los efectos de los contratos individuales sin afectar la subsistencia del vínculo laboral. Evidentemente, los trabajadores no cobran remuneración durante el tiempo que hacen o ejercen su derecho de huelga, y además impide al empleador contratar a personal que reemplaza a los huelguistas, el denominado esquirolaje, ¿no? Que el esquirolaje puede ser de dos formas, ¿no? Hasta de tres inclusive: el esquirolaje interno y el esquirolaje externo. El esquirolaje externo, que es el más común, es aquel en el cual el empleador contrata a trabajadores de fuera de la empresa para que reemplacen a los trabajadores huelguistas. Ya, eso está absolutamente prohibido. Y el esquirolaje interno es, es una forma en la cual el empleador, con los mismos trabajadores de la empresa que no están ejerciendo su derecho de huelga, es decir, trabajadores no sindicalizados, los reemplaza a los huelguistas, ¿no? Sea mediante trabajo en sobretiempo o hacerlos trabajar de turno. Ya, eso también está prohibido, ¿no? Así lo ha dicho el Tribunal de Fiscalización Laboral en varios pronunciamientos, y de hecho también la Corte Suprema ha ratificado que el esquirolaje interno se encuentra prohibido. Y más modernamente se habla de un esquirolaje, esquirolaje de orden virtual, ¿no? En los casos en los que las empresas han llegado a tal punto de tecnificación en los cuales ya no haga falta la mano de obra de las personas, entonces ahí también se da el esquirolaje. Bueno, ¿cuáles son las características de la huelga? Bueno, en principio puede ser definida o indefinida. La duración de la huelga puede ser definida o indefinida. Tiene que ser sin violencia sobre bienes, objetos o personas. El 20% de los trabajadores afectados puede pedir una ratificación, es decir, una nueva decisión sobre si es que continúa o no la huelga, y cabe la mediación o el arbitraje con aceptación del empleador. O sea, una vez que ha iniciado la huelga, pueden someterse a arbitraje, la diferencia, pero para ello el empleador tiene que aceptarlo, y evidentemente cuando hay un sometimiento a arbitraje aceptado por ambas partes, la huelga debe parar, ¿no? En todo caso, una vez que termina la huelga, o sea, la huelga puede terminar por acuerdo de partes, por decisión de los trabajadores, por resolución suprema, y bueno, porque la huelga también puede ser declarada ilegal, ¿no? En este supuesto que les he comentado. Eh, Ahora bien, esto es lo que yo quería abordar con ustedes respecto de la huelga. No quería irme sin antes indicarles que en la calificación de la huelga de procedente o improcedente y después de su legalidad o ilegalidad, eh, la Autoridad Administrativa de Trabajo ha emitido bastantes pronunciamientos respecto de la procedencia o no de la huelga. Y de hecho, esos pronunciamientos, que no necesariamente son del todo, no siempre son predecibles, han ido desarrollando una doctrina, una jurisprudencia administrativa en clave de garantía, normalmente en clave de garantía. ¿Qué quiero decir en clave de garantía? Que no se limita solamente a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico, sino que entiende que las decisiones del Comité de Libertad Sindical, a las cuales he hecho referencia hace unos minutos, son finalmente los criterios que deben ser observados al momento de calificar la huelga. Es decir, por ejemplo, en un caso de una empresa de telecomunicaciones, no quiero decir nombre, pero hace un par de años, en un caso de una empresa de telecomunicaciones, según la ley, o como se entiende el artículo 83, esa empresa de telecomunicaciones sería un servicio público esencial. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así dice el artículo 83. Sin embargo, el sindicato, a pesar de ese hecho, adoptó una huelga, y la Autoridad Administrativa de Trabajo, en manos de la Dirección General de Trabajo, estableció
que ese no puede ser considerado como un servicio esencial porque la actividad de telecomunicaciones ya estaba diversificada en más de una empresa y por ende la huelga debía proceder. Ya, esa es una lectura en clave de garantía y eso es, digamos, lo que ha venido haciendo la Dirección General de Trabajo. En otros casos, evidentemente, no ha fallado de la misma manera, pero de un tiempo a esta parte, la Dirección General de Trabajo ha ido emitiendo más resoluciones que garantizan el ejercicio del derecho de la huelga y tienen una lectura constitucional de la misma y no solamente el legal o infralegal, que es lo que normalmente suele pasar algunas veces, ¿no? Eh, Ahora bien, eh, habíamos dicho que la huelga es, en buena cuenta, un mecanismo de presión para el empleador y es entendido también como un conflicto, ¿no? Es decir, un conflicto o algunos, como el profesor Pasco Cosmópolis, entienden como una forma de solucionar un conflicto, ¿no? Al fin y al cabo, puede ser entendido de esas tres maneras, ¿no? Como un conflicto en sí mismo, como una forma de solucionar un conflicto o como un mecanismo de presión. Eh, Asumiendo que sea una forma de solucionar un conflicto, necesariamente está ligada a otros medios de solución de conflicto. Eh, a los cuales me voy a referir ahora y estos son la conciliación y el arbitraje, y la mediación inclusive. Ahora bien, hay una distinción entre estos medios de solución de conflictos, ¿no? Este cuadro, por cierto, es de un libro que lo he tomado de un libro del profesor Javier Neves Mujica para hacerle justicia al autor, me veo obligado a citarlo. Y él distingue que hay medios de solución de conflictos sin intervención de terceros. El clásico ejemplo es la negociación directa y con intervención de terceros. Distingue a su vez los medios de solución de conflictos con intervención de terceros en dos tipos, no dirimente y dirimente. Los no dirimente, la conciliación y mediación, y el dirimente, el arbitraje, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la conciliación? Bueno, la conciliación es una forma de solucionar un conflicto que consiste en buena cuenta en componer los ánimos de los que estaban opuestos, ¿no? Así lo ha establecido el profesor Dávalos. Eh, y la ventaja de esos procedimientos conciliatorios, a resalte del profesor español Montoya, es que finalmente la solución proviene de las partes, ¿no? Y la finalidad finalmente de la conciliación es acercar las posiciones de las partes sin resolver ni proponer ninguna conciliación, que esa es una forma de la mediación, más no de la conciliación, y tiene determinadas características, también reconocidas por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, la propositividad, la solemnidad, hay una obligación de reserva y hay un carácter de decisividad, es decir, que lo que se decide en la conciliación tiene los efectos homólogos al de una sentencia o el de un laudo, una resolución, es decir, lo que se acuerde, lo que se pacte en una conciliación es definitivo, ¿no? Y de hecho, es pertinente mencionarlo, la mayoría de los acuerdos conciliatorios, por no decir ninguno, mejor dicho, ninguno de los acuerdos conciliatorios, luego de un fracaso de una negociación directa, es impugnado judicialmente. No se podría, en principio. Sin embargo, los laudos arbitrales, a los que nos vamos a referir más adelante, estos sí son impugnados ante el Poder Judicial por razón de nulidad o por X o Y razones. Y la razón es muy sencilla. Mientras que en la conciliación, el acuerdo viene de las partes, es decir, la proposición de solución es arribada por voluntad de las partes, eso no sucede en el arbitraje. En el arbitraje finalmente es un tercero quien dirime el conflicto y quien finalmente va a imponer una solución
a las partes. Y normalmente esta imposición suele ser llevada o es cuestionada ante el Poder Judicial, ¿no? Eh, Debo añadir además que el Servicio de Conciliación en materia de negociación colectiva está a cargo nuevamente de la Autoridad Administrativa de Trabajo y son ellos quienes acercan a las partes una vez que se ha agotado la negociación directa o el trato directo se ha roto, que viene siendo lo mismo, tiene la finalidad de acercar a las partes en sendas reuniones que no tienen ninguna formalidad, es decir, pueden reunirse inclusive eh, una o dos veces las que hagan falta hasta que se llegue a un acuerdo. No, no existe ninguna formalidad para el efecto y esto está, repito, a cargo del Ministerio de Trabajo. Eso no sucede, sin embargo, en el arbitraje. En el arbitraje que deriva de conflictos colectivos económicos, como le decía, es un tercero denominado árbitro, quien es el que finalmente va a resolver un conflicto dictando un laudo. Este laudo que hace las veces de sentencia, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características del arbitraje? En principio, el arbitraje debería ser voluntario, pero en doctrina se diferencia el arbitraje voluntario y el preceptivo u obligatorio. De hecho, Pasco, el profesor Pasco Cosmópolis, el que en algún momento fue ministro de Trabajo, indica que hay un arbitraje preceptivo, el arbitraje preceptivo se entiende así, o es aquel en el cual los trabajadores deciden someter el conflicto a un arbitraje y este es obligatorio para el patrón, es decir, para el empleador, pero no lo es para la organización sindical, ¿no? Ahora bien, la pregunta que cae madura es, ¿eso está regulado en nuestro ordenamiento jurídico? Ahora lo vamos a ver. Y esta es una historia un poco larga, así que me voy a tomar un poquito de tiempo. Para ello, me voy a permitir leer el artículo 61 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. El artículo 61 dice, si no se hubiera llegado a un acuerdo de negociación directa o en conciliación, de haberla solicitado los trabajadores, podrán las partes someter el diferendo al arbitraje, ¿no? Este artículo 61, en mi opinión, establece el arbitraje voluntario, ¿correcto? El artículo 62 señala que en el caso del artículo 61, es decir, en el caso del artículo anterior, los trabajadores pueden alternativamente declarar la huelga conforme a las reglas del artículo 73. Durante el desarrollo de la huelga, las partes o la autoridad de trabajo podrán designar un mediador. La propuesta final que éste formule deberá ponerse en conocimiento de las partes. Las fórmulas de mediación, en caso de no ser aceptadas por las partes, no comprometerán las decisiones arbitrales ulteriores. Y finalmente el artículo 63, que señala lo siguiente. Durante el desarrollo de la huelga, los trabajadores podrán asimismo proponer el sometimiento del diferendo del arbitraje, en cuyo caso se requerirá de la aceptación del empleador. Ok. Desde mi punto de vista, estos tres artículos regulan un arbitraje voluntario. No obstante, en el año 2009, en un caso famoso que ustedes deben conocer, el Tribunal Constitucional se pronunció señalando que en caso de que no se pudiera llegar a establecer un nivel de negociación para iniciar con el trato directo, los sindicatos podrían acudir a un arbitraje de tipo potestativo. Ahí nació el arbitraje potestativo, desde mi opinión, ¿no? Cuando el Tribunal Constitucional hizo esta interpretación, creó el arbitraje potestativo causado. Es decir, el arbitraje potestativo que es al cual una de las partes lo invoca y la otra está obligado a comparecer al arbitraje. Ese es un arbitraje potestativo.
o más conocido en doctrina internacional, pues también por el Comité de Libertad Sindical, como arbitraje obligatorio, ¿no? Acá le hemos puesto el nombre de arbitraje potestativo, ¿de acuerdo? Entonces, una de las partes dice, vámonos a arbitraje, y la otra parte está obligado a ir al arbitraje. Ya, eso es un arbitraje potestativo. En contraposición, este es el arbitraje voluntario, en virtud del cual ambas partes acuerdan ir a un arbitraje. Es decir, empleador y sindicato dicen, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo en el trato directo, bueno, no va a haber huelga, bueno, vámonos a un arbitraje. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, ya, perfecto, vámonos a arbitraje. Ese es un arbitraje voluntario. Desde mi punto de vista, el artículo 61, 62 y 63 establecen el arbitraje voluntario. Pero otro sector de la doctrina, que es el sector mayoritario, debo añadir, entienden que el artículo 61, 62 y 63, interpretados de manera sistemática, establecen un arbitraje potestativo, es decir, que en virtud de estos artículos, el sindicato puede decidir acudir al arbitraje, o las partes en todo caso pueden decidir acudir al arbitraje, y la otra parte está en la obligación de aceptar el arbitraje. O sea, se impone el arbitraje. ¿Ok? En un inicio, eso era entendido solamente para determinados supuestos. Les voy a leer lo que establece el Decreto Supremo 014-2011-TR. El 17 de septiembre del 2011 se emitió este Decreto Supremo que introdujo el artículo 61A al reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y regular el arbitraje potestativo causado, es decir, en determinadas situaciones se puede ir al arbitraje potestativo. ¿Cuáles eran estas situaciones? Que las partes no se ponen de acuerdo en la primera negociación, en el nivel o en su contenido de negociación, evidentemente, y que durante 3 meses la negociación resulta infructuosa. Cuando durante la negociación del pliego de reclamos se adviertan actos de mala fe que tengan por efecto dilatar o entorpecer o evitar el logro de un acuerdo. ¿Ya? En cualquiera de esos dos casos, dice, si alguna de las partes advierte esos dos supuestos, o alguno de estos supuestos, puede acudirse al arbitraje potestativo. ¿De acuerdo? Así lo ha dicho el Decreto Supremo 014-2011-TR, y de hecho, este Decreto Supremo fue posteriormente impugnado mediante un proceso de acción popular, que es el proceso 5132-2014, y lo que estableció la Corte Suprema es lo mismo que establece ese sector de la doctrina, de nuestra doctrina laboral, en cabeza del profesor Neves, el profesor Girao, el profesor Villavicencio, Carrillo, Castro y otros, entienden que el artículo 61, 62 y 63 regulan un arbitraje potestativo, es decir, que las partes pueden acudir al arbitraje y la otra está en la obligación de ir al arbitraje. ¿Sí? Pero además, dijo la Corte Suprema, el artículo 61 ya establecía un supuesto de arbitraje potestativo, con lo cual el 61A, es decir, el 61A del Decreto Supremo, del Reglamento de las Relaciones Colectivas de Trabajo, estaba encasillando indebidamente el arbitraje como un arbitraje potestativo causado, cuando siempre el arbitraje potestativo fue incausado, es decir, en cualquier supuesto se puede ir al arbitraje potestativo y la otra parte está en la obligación de acudir al arbitraje. Bueno, como quiera que fuere, esta es digamos, la posición que desde hace más de 10 años viene, digamos, se impone en nuestro ordenamiento jurídico. Ay, ¿qué pasó? Y puede resumirse de esta manera, ¿no? Fracasado la negociación directa, se puede acudir al servicio de conciliación,
en cuyo caso sea un acuerdo, bueno, ya tenemos un convenio colectivo, pero también se puede acudir al arbitraje, que puede ser voluntario o potestativo. A su vez, el arbitraje potestativo puede ser causado o incausado. Sin embargo, hay un problema. ¿Se acuerdan que les dije que la Corte Suprema había dicho que el arbitraje regulado por el artículo 61 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo era un arbitraje de tipo incausado, potestativo incausado, al cual cualquiera de las partes podía acudir y la otra estaba obligada a acudir? Bueno, si eso es así, y de hecho ha pasado mucho, si yo, empleador, no llego a un acuerdo directo o fracasa la negociación directa con el sindicato, yo puedo llevar al sindicato al arbitraje. En principio sí, ¿no? O a un arbitraje potestativo, dicho sea de paso. Porque yo quiero ir a un arbitraje potestativo porque no me conviene ir a la huelga. Es decir, como empleador prefiero acudir al arbitraje potestativo antes que a la huelga. Y en esa línea de razonamiento de esa sentencia de la Corte Suprema y de este decreto supremo 011 014-2011-TR, el sindicato está obligado a acudir al arbitraje potestativo. ¿Y se acuerdan que era una prohibición para la huelga que la negociación no haya sido sometida a arbitraje? Bueno, pues eso ha venido pasando. Y de hecho, la Dirección General de Trabajo en algún momento dijo que si el empleador invitaba a arbitraje, a un arbitraje potestativo al sindicato, el sindicato estaba en la obligación de acudir al arbitraje, con lo cual se imposibilitaba el derecho de huelga. Y en algunos casos se han declarado improcedente huelgas de ese tipo. ¿Por qué? Porque el empleador había iniciado el arbitraje. Y el sindicato tenía que acudir al arbitraje, porque así lo establecen estas normas y estas interpretaciones de la Corte Suprema. Eh, Sin embargo, cuando se emitió el año pasado el Decreto Supremo 014-2022-TR, esa situación se zanjó y se eliminó el arbitraje potestativo para el empleador, ¿no? Actualmente, el único que puede acudir al arbitraje potestativo es el sindicato. Y punto. Ahora bien, yo tengo una reflexión en este punto. Si la Corte Suprema ya me dijo que el arbitraje potestativo que está regulado en el artículo 61, perdón, el arbitraje que está regulado en el artículo 61 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo es uno de tipo potestativo, al cual pueden ir cualquiera de las partes, ¿por qué le voy a quitar al empleador la posibilidad de acudir al arbitraje? La han eliminado. De hecho, ya varias organizaciones de empleadores han planteado por este tema y por otras modificaciones de este Decreto Supremo 014-2022-TR, no solamente acciones populares, ¿no?, destinadas a que se eh, expurguen de nuestro ordenamiento jurídico esas modificaciones. Se elimina el arbitraje, se ha maximizado el derecho de huelga de los trabajadores, se ha establecido varias modificaciones que no son necesariamente compatibles con la ley. Y todo eso, al fin y al cabo, no ha generado sino más incertidumbre en nuestro modelo de negociación colectiva y de huelga, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo como una reflexión. Hasta este punto creo que he cumplido con el tiempo al cual me he comprometido. Yo quedo atento a cualquier interrogante, si es que hubiere, sobre el tema que hemos expuesto hoy día.
Gracias. Excelente, maestro, doctor Sadán Luna. Estimados participantes, por favor, para alguna pregunta, si tendrían, pueden activar su cámara agregando, levantando su manito. Un ejemplo, yo levanto mi manito y requiero hacer alguna consulta hacia nuestro docente. Si no fuese así, damos por culminado la sesión de clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Cómo estás, estimado Walter? Nos dice buenas noches, desde la capital histórica del Perú, un abrazo a la distancia, la comunidad virtual de Udiápolis. Muy bien, estimados participantes, ¿tendrían alguna pregunta que realizar? Si no, damos ya por culminado la sesión del día de hoy. Ya saben, tienen que tener activo su cámara para efectos que quede el debido registro. Muy bien, creo que ninguna, maestro. Ha sido una brillante exposición, ha quedado todo clarísimo, por lo visto nuestros estudiantes también están activos en sesión 241 participantes y quienes también se siguen sumando o activando su cámara. Nos dice Juan José, gracias doctor, a través del chat, también Navarro, tenemos a César López, muchísimas gracias doctor Sadán, Grimaldo, doctor, solamente son agradecimientos hacia su persona. Hacia, Carlos Alberto nos dice, gracias, estuvo muy interesante la clase. Berta, Ana nos dice, Ana Raquel, gracias, doctor. Y ciertamente, doctor, ha sido una brillante exposición y bueno, nosotros estamos muy afortunados en escuchar una sesión con usted. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que haya quedado todo claro en todo caso. He tratado de ser lo más gráfico posible con mi exposición y si se ha entendido, yo me quedo muy contento y pienso que esta clase sobre todo es muy importante, sobre todo de una institución tan controvertida como es el derecho de huelga, ¿no? Siempre suscita pasiones el derecho de huelga y bueno, me alegro que todo haya estado muy claro. Una vez más, te extiendo mi agradecimiento, así como a la institución Udiápolis, y espero vernos muy pronto en otra sesión. Excelente, maestro, muchísimas gracias. Sí, nos dice Carlos Alberto, hasta yo que soy el primer ciclo doctor en Derecho le entendí perfectamente. Nos dicen Jaime, hasta pronto, doctor. Raúl, gracias, doctor. Ricardo Salas, muy ilustrativo. Bueno, algunas consultas. Ah, doctor, antes que se pueda despedir, por favor, Williams, Sí, claro. una pregunta, por favor. Sí, claro, claro. Sí. John Williams Cisnero nos dice, buenas noches, doctor. ¿Cómo saber los puestos esenciales de la empresa? Nunca nos comunica los puestos esenciales, pero cuando empieza la huelga, nos envía una carta notarial que nuestros puestos son esenciales. Muy buena pregunta. Claro que sí. Bueno, a ver, la obligación de comunicar los servicios mínimos, ¿no? En realidad serían servicios mínimos, entiendo que esa es la pregunta, es una obligación que la tienen todas las empresas de comunicar al sindicato. Entonces, me parece extraño que le digan que no le han comunicado al sindicato y de pronto le digan que su puesto es considerado como de servicio mínimo, ¿no? En todo caso, ahí podrían hacer una denuncia ante SUNAFIL de que no se está cumpliendo con ese procedimiento, que es evidentemente la entidad que está a cargo de fiscalizar el cumplimiento de obligaciones laborales, ¿no? Dicho sea de paso, si es que no se comunicara de que el servicio es parte del servicio mínimo, efectivamente no se ha hecho, bueno, en todo caso, si usted no acude al centro de trabajo porque su puesto ha sido calificado como servicio mínimo y está usted en ejercicio de su derecho de huelga, bueno, no lo podrían sancionar. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Felipe nos dice, muchas gracias, doctor, por la respuesta. Muy bien, a ver. Listo. Tenemos a Luis Lagos. Al último, a Luis Lagos
animó alguna pregunta. Luis Lagos, adelante, por favor. Estimado Luis Lagos. Sí, sí, doctor, disculpe, nosotros pertenecemos a un sindicato de trabajadores de choferes del Perú, de los bomberos. Estamos con un laudo arbitral que no nos cumplen del 2010. ¿Nosotros también podríamos hacer una huelga? Bueno, en principio, Luis, yo diría que sí, pero más eficiente quizá que una huelga sea ejecutar ese laudo, ¿no? Recordemos que el laudo ya tiene la calidad de título ejecutivo, entonces ni siquiera hay que acudir a un proceso muy largo para hacerlo valer, sino a un proceso de ejecución del laudo arbitral, que es bastante corto en el Poder Judicial. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, tenemos alguna pregunta también de Lidia Delgado. Doctor, ¿los trabajadores con régimen CAS pueden hacer huelga? Gracias. Lidia, ¿verdad? Claro, Lidia. Sí, bueno, en principio los trabajadores CAS también tienen el derecho constitucional de huelga. Sin embargo, a pesar de que tienen este derecho, y de hecho he visto muchos casos en los que hacen ese ejercicio de ese derecho constitucional, no menos cierto es que el régimen CAS es un régimen constitucional al cual tiene una protección muy endeble contra el despido, ¿no? Pero bueno, sí, sí pueden hacer huelga, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, es otra regulación para el sector público, ¿no? No es la misma que para el sector privado, pero sí pueden hacer la huelga.